Presento la mesa de performance sin cambio social y va a moderar nuestro amigo Jorge Valdeón. Él es artista interdisciplinario y gestor cultural independiente, socio fundador de Galpón Espacio. Si no lo conocen deberían ir, está muy bueno. Tiene estudios de artes plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, de gestión cultural en la PUC y estudios especializados de arte y comunidad en la Universidad de Artes UDK Berlín, Alemania. Integra desde hace varios años el equipo pedagógico y artístico del grupo cultural Yuyashkani. Ha tenido exposiciones plásticas, performances, así como participaciones académicas dentro y fuera del país relacionadas a artes interdisciplinarias y gestión cultural. Coqui, por favor. Bueno, buenos días. Yo voy a ser bastante breve porque en presentaciones y en todo, ¿no? Porque creo que lo más importante es lo que va a suceder. Esta mesa, con este título bastante difícil, Performance y Cambio Social, Fernando empieza este encuentro justamente cuestionando si es que el arte cambia el mundo, ¿no? Entonces yo particularmente siempre cuestiono estos grandes enunciados. Para leer lo que ya está en la página web, que no está circulando por escrito, por eso lo voy a leer para los amigos que están viniendo. Dice: esta mesa propone presentar experiencias de performance como manifestación activa, política y simbólica, donde los sujetos son elementos constitutivos de ella. En este caso, la performance se interesa como acto de rebeldía, es decir, en el uso colectivo de elementos corporales para demandar cambios sociales. Quisiera, en la constitución de esta mesa, o la mesa fue diseñada con una persona que no pudo llegar, que es Anabel Contreras. Ella es de Costa Rica. Me parece interesante mencionarla porque ella hace un trabajo académico con estudios de performance aplicados a sus alumnos, ¿no? Tiene alumnos de artes escénicas y alumnos de literatura, de otras disciplinas. Me gustaría robarme unos minutos porque ahí veo que el público es diverso y no me gustaría que solamente estuviéramos conversando entre nosotros mismos, que manejamos los lenguajes, los códigos, los términos, y se ha hablado mucho también de la validez de la performance como arte, ¿no? Entonces, o como insertada en los procesos sociales. Hay una definición que es académica, pero es interesante saberla porque nos aclara un panorama, que habla de estudios de performance en relación a performance art, arte-acción o accionismo, ¿no? Entonces, lo que dice un estudioso de la performance y profesor universitario de la Universidad de Nueva York es que el estudio de performance es cualquier actividad humana, pasa desde el rito hacia el juego. Entonces, los deportes, nuestra vida cotidiana, nuestros actos, tienen que ver con ese campo de los estudios de performance, a diferencia ya de la performance art o accionismo o arte-acción, que lo asumimos como un lenguaje artístico. Un poco para... busqué yo otra definición, menos, digamos, de la academia norteamericana, sino más cercanos a nosotros, de América Latina. Hay una etnóloga mexicana, Elizabeth Araiza, que dice: lo performativo remite a aquellas prácticas culturales cuya similitud formal radica en lo siguiente: tiene como soporte principal el cuerpo, implica un comportamiento colectivo que rompe deliberadamente con el uso rutinario del tiempo y el espacio, implican un grado de repetición, se rigen por un sistema de reglas aunque aceptan un margen de improvisación, y tienen un valor simbólico para los participantes, tanto actores como receptores. El mecanismo de este bloque va a ser así. Voy a presentar brevemente a los que van a compartir con nosotros su material. Son dos bloques, están divididos en dos espacios muy marcados, ya lo van a notar. Y no voy a interrumpir para comentar, ni volverles a presentar, y seguimos después para encontrarnos y ya más intercambiar con ustedes, que creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, con nosotros va a estar en el primer bloque Elizabeth Lino, que los que hemos estado el primer día aquí, presentó el encuentro. Ella es la autodenominada última reina. Ella más bien viene de una práctica interdisciplinaria. Ella estudió teatro cuando yo la conocí, después antropología, literatura, también está en el campo de cuentacuentos,
y genera varios dispositivos, ¿no? Desde la literatura, desde el poner el cuerpo, desde los cuentacuentos. El segundo bloque tenemos más bien yo llamaría como una experiencia colaborativa, porque van a intervenir más de las dos creadoras de este momento, que es Katia Sepúlveda y Sayak Valencia. Katia Sepúlveda es chilena, viene más bien del mundo audiovisual, ¿no? Tiene un máster audiovisual en una universidad en Alemania, en Colonia. Y Sayak más bien es filósofa, poeta y performer. Y una de las cosas que escuchamos en su ponencia, que fue ayer, es este libro, esta publicación que se llama Capitalismo Gore, que bueno, propone un estudio bastante complejo, no lo voy a simplificar porque no lo conozco además, pero me interesa mucho el nombre, que tiene que ver con estos estudios de la violencia, del machismo, es una mirada transversal. Es un libro que se ha publicado hace varios años, pero me parece que puede significar mucho, por eso lo menciono, en lo que está sucediendo también en el Perú, ¿no? Estas relaciones de poder, de narcotráfico, de la violencia, de esta cosa instaurada, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que soy antimonárquico, invito a la última reina y bueno. Hablar de la última reina me tomaría, quienes me conocen, larguísimas horas, porque el proyecto ha desembocado en múltiples aristas, así que he elaborado un texto que quiero compartir con ustedes, en el cual voy detallando la experiencia de este proyecto, el para qué nació y cómo se ha ido desarrollando y en parte los resultados que he tenido hasta el momento. Bueno, sobre todo quiero nuevamente repetir, debo agradecer la invitación para ser parte de este encuentro y de esta mesa en particular, cuya temática me permite y me obliga a repensar mi trabajo. Cuando me embarqué en esa experiencia no tenía idea que terminaría inscribiéndome dentro de múltiples conceptos que me han llevado a recorrer diferentes fronteras. Por citar algunos, y me remito a nombrar como ejemplos los que invitan a la conversación de esta mesa, digamos los tags que venían pegados al resumen en el programa. Performance art, cambio social, manifestación activa, política, simbólica, acto de rebeldía. La última reina es un proyecto híbrido que ha terminado por instalarse dentro del discurso de la disidencia, de la disconformidad y de la interpelación. Tiene su origen en el espacio escénico y desde su inicio se planteó explorar diversos lenguajes. Su objetivo, presentar un tema en particular, la ciudad de Cerro de Pasco y las consecuencias sociales, culturales y ambientales de la histórica actividad minera desarrollada en la zona. Comenzamos porque este no es un proyecto solitario, pero a la vez sí lo es también. Comenzamos con una premisa: no íbamos a hacer teatro. Se me propuso entonces, como parte del proceso creativo, revisar el trabajo de diferentes artistas inscritos en lo que se denomina performance art o arte-acción, así como fuentes documentales, históricas, literarias, sonoras, visuales, y a vincular datos con experiencias concretas, cruzar datos históricos con mi línea biográfica. Esto significó enfrentarme a un gran desafío que implicaba no solo una revisión exhaustiva de documentos y archivos, sino que tocaba fibras internas muy sensibles que me llevaron a interpelar mi propia relación con el lugar en el que nací, viví mi adolescencia y al que estaré ligada, así no quiera, hasta el final de mis días. Tocaba pensar entonces cómo había construido mi memoria como sujeto a partir de ese espacio fragmentado, violentado y gris. Por ello, le estaré siempre agradecida a Miguel Rubio Zapata, director e investigador teatral, cuyo pulso escénico inspiró el nacimiento de este alter ego, así como su discurso que luego pasó a prolongarse a la intervención del espacio público y del espacio virtual.
En las imágenes pueden ver ustedes, este es, digamos, el inicio del proyecto que, como les relataba, tiene su nacimiento en el espacio escénico y va contando a través de mi línea biográfica mi relación y mi forma de ver particularmente con este espacio llamado Cerro de Pasco. Luego, el proyecto se prolonga a la intervención urbana. Había que registrar momentos de encuentro con los pobladores. Este es un momento en Cerro de Pasco, cuando surge la reina. Ustedes pueden ver, esta mujer se vuelve inofensiva con lo que va a decir. Así, cuando comienzo a pasearme por las calles de Cerro de Pasco, los niños y las niñas, a pesar de verme despeinada y con un maquillaje decadente, me piden fotografías y los policías acceden a fotografiarse conmigo. La intención era preguntarle a la gente qué es lo que pensaba, cómo sentía el espacio, acerca de lo que estaba pasando y todo el proceso político que está viviendo la ciudad y que más adelante se los iré detallando. Esta es una de las intervenciones urbanas en que la reina hace una romería a la Relavera de Quiblacocha, que más adelante también voy a poner un cachito de video. La última reina no es un personaje. Más adelante, bueno, vuelvo al personaje. Bueno, y el otro espacio que intervenimos después de trabajar el espacio escénico paralelo con el espacio urbano es el espacio virtual, ese espacio efímero, ese espacio que te puede llevar a creer que tú eres lo máximo y que eres una verdadera reina. Hay interacciones virtuales, tengo una bitácora y tengo además toda una interacción en las redes sociales que están muy activas siempre, el Facebook, el Twitter y un canal de YouTube. La última reina no es un personaje, está aquí, ahora, escribiendo o hablando, sin sus atavíos, sin corona, tacones o cetro. No representa. Nadie ha escrito un guión para que ella lo actúe. Se instala en un espacio que se presenta como un lugar de memoria y confrontación política, no como una escenografía. El año 2009 me autoproclamé última reina de Cerro de Pasco, a raíz de la promulgación de la Ley de Traslado de la Ciudad 29293, diciembre del 2008, debido, entre otras razones, a los altos índices de contaminación. Ello generó diversas reacciones, como sorpresa, rechazo, indignación, risas, elogios, insultos, pero nunca indiferencia. El reinado pretende prolongarse hasta el día que la ciudad se traslade. Entonces, la corona será cedida a la soberana, autoproclamada o no, de la nueva ciudad. Mientras tanto, la última reina se dedicará a promover el turismo a dicho lugar. Me es indispensable, por supuesto, les estoy hablando de un lugar, tengo que presentárselos. Así que me es indispensable presentarles el lugar, que es la razón de mi autoproclamación, ya que sin ello la reina simplemente no existiría, simplemente yo no estaría aquí, simplemente no se hablaría de ella. Cerro de Pasco es una ciudad minera ubicada a 4.380 metros sobre el nivel del mar, en los Andes centrales del Perú. Es fría y no presenta gran vegetación. El paisaje es gris y se encuentra en cambio constante a causa de la actividad minera, la que se desarrolla desde tiempos coloniales. Este lugar fue, después de Potosí, el gran centro minero que atrajo a cientos de personas en busca de riqueza, convirtiéndolo así en un espacio de encuentro de diferentes culturas. Esto en el siglo XIX, y de entonces ha quedado todavía la memoria nostálgica de la ciudad cosmopolita. El año 1903 llegó a Cerro de Pasco la gran inversión capitalista. En ese momento llegaba a Cerro de Pasco la gran corporación estadounidense, que seguramente todos conocerán, la Cerro de Pasco Corporation.
En la imagen que ustedes pueden ver es un recorte periodístico recuperado del año 1901 en el que se anunciaba un grandioso porvenir para el Cerro de Pasco. Decían que habría lluvia de oro, ferrocarriles terrestres, ferrocarriles aéreos y subterráneos, obras gigantescas de explotación y laboreo de minas, con o sin socavón. Claro, porque al inicio solo se hacía mina de socavón, es más adelante que empieza la explotación a tajo abierto. Desesperación de capitalistas ingleses, americanos y belgas por obtener el mayor número de pertenencias mineras, concesiones, ferrocarriles. Lluvia de oro, ingenieros de minas, hidráulicos, electricistas y después, ustedes pueden ver, esto era lo que nos ofrecían. En resumidas cuentas, desarrollo y progreso. El año 1901. Hasta entonces, la extracción minera en el lugar se desarrollaba únicamente bajo la modalidad de socavón, o sea, debajo de la tierra. Y había decenas de propietarios de pequeñas minas dispersas por el lugar. Yo quisiera contarles que, bueno, el año hay un referente de una imagen cerca de 1856 en el que se puede ver un mapa del espacio de Cerro de Pasco, donde se ubican alrededor de 7 lagunas. El día de hoy en Cerro de Pasco hay una laguna contaminada, las demás fueron secadas porque inundaban las minas. Y claro, luego una vez que se secaron las lagunas ya se podía llevar en paz la actividad minera. El día de hoy la población no cuenta con agua potable. A lo más y con suerte tiene 2 horas al día agua que en algunos sectores está afectada por metales pesados. Cuando la Cerro de Pasco Corporation llegó al lugar, compró casi la totalidad de estas minas y en 1956 dio inicio a la explotación a tajo abierto. Esta modalidad de explotación significó un cambio radical en la geografía del lugar. A esto yo le llamo la performance del espacio. El espacio se va performeando, va cambiando y a la vez va cambiando la vida de los sujetos que la habitan. Ya que ante el crecimiento del llamado Makion Pit, Tajo Makion, la ciudad que había sido levantada en dicho lugar comenzó a dar paso al crecimiento de esta mina. La mina pasó a administración estatal el año 1974 con Centromin Perú y se privatizó el año 1992 cuando la empresa Volcan, compañía minera, compró dicha unidad. Esta opera en el lugar hasta el día de hoy. Esto que ustedes ven no es una intervención de la última reina. Esto realmente es un cartel real que les da la bienvenida a todos los visitantes que llegan a Cerro de Pasco y les dice que sean bienvenidos al Tajo Raúl Rojas. Cuando era niña recuerdo que caminábamos por el borde de aquel tajo que tiene 2 kilómetros de diámetro y 400 metros de profundidad el día de hoy. Y no es que esta fuera una actividad temeraria que hubiera realizado por algún capricho, sino que era práctica común de los pobladores del lugar, quienes necesitábamos trasladarnos de un lado a otro de la ciudad. Ese tajo pronto se convirtió no solo en parte central física de la ciudad, sino también se ha convertido en un sujeto, aquí quien está presente en canciones y poemas. Es parte de la historia de vida de cada hombre, mujer, niño, niña que habita allí. Actualmente, desde la estatización de dicha mina, este se llama Raúl Rojas. Además de aquel tajo, en una parte considerable de la ciudad existe una ingente cantidad de desechos producto de la actividad minera. Estos son sólidos y líquidos. Por ejemplo, aquí está el líquido. Y como a mí me gusta peregrinar con parte de mi tierra, yo camino con esta urna que tiene un pedazo de cuerpo de esta antes laguna, hoy regadera, depósito de desechos minerales. Bueno, esta pieza que ven aquí se llama Perú País Minero. Dichos desechos son llamados técnicamente pasivos ambientales y han estado allí a lo largo de los años y se han convertido en parte del paisaje del lugar.
Toneladas de desmontes se extienden sobre hectáreas de terreno, expuestas sin ningún tipo de aislamiento, en contacto directo con la población. Ahí me verán disfrutando de los juegos infantiles. De la misma forma, una laguna yace convertida en depósito de relaves, el que ya vieron, que al no ser cubierto genera drenaje de agua ácida con altos niveles de metales pesados. ¿Cómo han visto ustedes una reina que hable cosas tan difíciles? El año 2012, el Estado peruano declaró en emergencia ambiental a esta zona. Hace aproximadamente un mes, después de 3 años, el organismo encargado emitió un informe técnico en el que se afirma haber resarcido el 92% de esta problemática, hecho totalmente falso, y por lo cual la población se viene movilizando actualmente. El Estado declaró en emergencia ambiental estos espacios vulnerados por la actividad minera y le prometió a la población que iba a mitigarlos. Después de varios años emite este informe técnico en el que le dice a la gente que estos daños han sido resarcidos en un 92%. Dos ejemplos. ¿Qué cosa ha hecho la empresa minera para decir que ha mitigado estos daños? Ha sembrado arbolitos al pie de esos desmontes, porque claro, los árboles nos dan oxígeno, ¿no es cierto? Y claro, como hay que hacer inclusión social, ¿a quiénes han contratado para plantar esos arbolitos? A las mujeres, esposas de los trabajadores que viven en ese lugar. Y por supuesto, sin guantes, sin la protección necesaria para poder enfrentarse a este tipo de trabajo. Tanto los desmontes como el depósito de relaves se presentan como espacios simbólicos de la vulneración de la tierra y el agua, sin responsabilidad ni control a lo largo de años en el Perú entero. Debemos anotar que, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, existen en el país actualmente más de 7.000 pasivos ambientales mineros sin ningún tipo de atención. La laguna de Quilococha y el desmonte de relaves de Excelsior, el cual conforman el circuito de turismo que promueve la Última Reina, es solo una minúscula muestra de todo lo que está pasando en el Perú, de los 7.000 desechos ambientales que el Estado peruano no le obliga a las empresas privadas y que tampoco se hace cargo de resarcir los daños a la población afectada. Yo digo que si la minería cumple con la gente, que primero cumpla con las comunidades afectadas. Activar, performear. Este proyecto ronda las fronteras del trabajo del performer o del artista de arte-acción, encontrándose con el espacio del activista, pero ni lo uno ni lo otro me definen. Con mucho respeto al trabajo de compañeros artistas, maestros y maestras que dedican su vida a elaborar proyectos performáticos y desbordan en ideas, propuestas y trabajos llenos de pasión y fuerza, así como a la de los activistas, hombres y mujeres que están en las calles, en los barrios populares, en la Amazonía o en las punas, perseguidos, criminalizados, encarcelados en el mejor de los casos, sino desaparecidos o asesinados. Al acercarme a las artes escénicas, a las ciencias sociales y a los movimientos sociales, he aprendido a utilizar sus discursos. Así, lo mío es la expresión de una ciudadana desde cuya indignación sueña con un verdadero cambio social, donde los derechos a una vida digna en condiciones mínimas sean respetados, donde el agua y la tierra no se conviertan en sus verdugos, sino más bien se recuperen para prolongar la vida, porque no haya espacio de que los sujetos tengan que ser desterrados, negándoseles el regreso. No creo que este proyecto tenga la suficiente capacidad para generar ese ansiado cambio social. Sería pretencioso pensar que podría ser capaz de ello. Este proyecto se levanta más bien con la intención de contribuir de alguna forma en la desarticulación de discursos hegemónicos sobre progreso y desarrollo instalados en el imaginario social. Y bueno, yo sé que Coqui se va a molestar porque ya me ha dicho 5 minutos. Yo quiero mostrarles parte de una de las intervenciones que desarrollamos en Cerro de Pasco el año 2012 en la Laguna de Quilococha.
en la vista, o menos en la vista este año. Próximo año sí, otro tercero. Ahí nomás den la vuelta desde atrás. ¿No? Estamos dirigiéndonos hacia la Laguna de La Cocha para ofrendar estas flores, además en memoria de la lucha de nuestros abuelos, en memoria de la lucha de nuestros compañeros que están en Cajamarca, además pidiéndole al Estado peruano que de una vez cumpla con su responsabilidad y que obligue a quien tiene que obligar a cumplir con hacerse responsable de esta relavera, de estos desechos mineros, con la salud de nuestra población, a que además nuestra población tenga agua potable de una vez. De su rostro no hay un color permanente, la negrura de su rostro no hay un color permanente, es color que diariamente baña el sudor de mi frente, es color que diariamente baña el sudor de su frente. Vamos a ver. La Cocha, señores visitantes que nos honran con su presencia. Bien, pues voy a dar la bendición respectiva a las flores, ya que esta tierra pues Carestías, picardías, ay serranita, agüita del río, quisiera ser, irme de tu lado y no volver jamás. A ver si de esa manera puedo olvidar esta loca pasión que yo te tengo aquí, esta loca pasión que yo te tengo aquí. Ponerme la corona y venir a hablar o a presentarles Cerro de Pasco. No es fácil hablar de Cerro de Pasco sin esa corona, porque ha significado un escudo para no mostrarle al mundo el terrible dolor, la indignación y la rabia que llevo aquí. Lo mío no es nostalgia, lo mío es rabia e indignación de lo que se ha hecho con este lugar. Muchísimas gracias. Ciudadanía, ciudadanía, ciudadanía. Cuando la vida es el campo de batalla, ya no sirve de mucho seguir pensando en aproximaciones parciales. El objetivo debe ser siempre el mismo: agujerear la realidad para poder respirar, desocupar la figura del ciudadano que puede emergir la fuerza del anonimato que vive en cada uno de nosotros. Esa fuerza que escapa porque encontramos como su verdadera fuerza. La fuerza que es irreductible porque quiere vivir. Salir de todo construyendo ya un mundo entre nosotros. Salir de todos. Santiago López Petit. Ante el acelerado debilitamiento del estado de bienestar, la creciente violación de garantías ciudadanas, la transformación del concepto de trabajo y la precarización económica y existencial que se han cristalizado con el advenimiento de la globalización como sistema económico, epistémico y social a fines del siglo XX e inicios del XXI, partimos de la idea de que no somos ciudadanos. Más aún, nos preguntamos si en el sublocal, ya que producen beneficios para el sistema heteropatriarcal, en tanto que solo la base material en la que se fundó primero el imperialismo colonial, después el Estado-nación moderno democrático y a partir del siglo XX el capitalismo contemporáneo, es decir, no somos ciudadanos porque la ciudadanía otorgada por las democracias neoliberales se funda en el principio de exclusión, donde la élite sexual. Ciudadanía se propone entonces como una revolución pacifista integrada por todos los cuerpos afectados por las minorías a través de distintas prácticas
transfeministas y de la disidencia sexual que dan continuidad y amplían el alcance de las perspectivas decoloniales. Los pactos del Estado-Nación con la élite sexual y la producción de la ciudadanía normativa. Reclamar el ejercicio de la libertad que solo corresponde a la ciudadanía es hacer ejercicio de esa libertad de forma incipiente. Comienza por apropiarse de aquellos que piden. Luis Butler. El proyecto normativo de Estado-Nación que se distribuye a través del discurso de la democracia neoliberal inspirado en la actualización de las promesas de libertad, fraternidad e igualdad propias de esta ilustración tiene sus bases en la producción de dos figuras especulares y opuestas. Por un lado, el ciudadano, en masculino, figura central durante las 3 eras de la modernidad colonial ilustrada y neoliberal del aparato de gestión micro y biopolítica en las que se funda el Estado. Por el otro, los devenires minoritarios con fines de explotación a favor de la acumulación de poder y capital que inició durante el periodo de la modernidad colonial y, aunque transmutado, se extiende hasta nuestros días. Ahora bien, la figura del ciudadano puede entenderse como el elemento movilizador que conecta el ordenamiento político de los aparatos ideológicos del Estado heterosexual con la ciudad y sus poblaciones. Este individuo ha sido definido dentro de las democracias occidentales como un varón blanco europeo libre que posee control sobre su cuerpo y que tiene el derecho y el tiempo para la participación política, derechos legales, civiles, individuales y políticos que excluyen a mujeres y esclavos racializados, y que además encarna una figura de poder político o, en su defecto, cuenta con medios de subsistencia, es decir, con un trabajo asalariado no doméstico. Dicha figura no podría existir sin los procesos de minorización extrema que iniciaron en nuestros territorios a partir de la invasión de los imperios coloniales. Así, al invocar los preceptos de progreso, igualdad y justicia a los estados contemporáneos, debemos tener en cuenta la raíz violenta, colonial y explotadora en la que fundan dichos estados. Es decir, los no europeos, los no varones o los varones racializados y precarios, al invocar dichas demandas, más aún al considerarlas como alcanzables o verdaderas, estamos incurriendo en una contradicción de base, pues los derechos ciudadanos no proclaman la democracia, no están ni estuvieron desde el inicio pensados para ser otorgados a aquellos que por cuestión de género, raza, etnia, clase, diversidad funcional o geopolítica se encontraron confinados obligatoriamente a la desciudadanización extrema, es decir, a ser inventados como no humanos. Esta práctica se funda en una ficción política vinculada a la creación normativa de humanidad perteneciente solo a la élite sexual. Recordemos la Junta de Valladolid y la famosa controversia entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en 1550 y 1551, en la cual finalmente se decidió que los pobladores de las colonias no eran humanos. Esta justificación necropolítica permitirá el expolio y las masacres de las poblaciones colonizadas y no entrar en conflicto con las doctrinas teológicas de los colonizadores. En esta intervención de los no humanos intersección las variables, raza, género y clase como características de subjetivantes con las cuales se sientan las bases para los devenires mujeres, como categoría de dispensabilidad, precarización económica, existencial y exclusión, que en los territorios coloniales representó un proceso dual de inferiorización racial y subordinación de género, para reforzar las jerarquías del ser, del poder y del saber que aún siguen vigentes en los estados-nación de las democracias neoliberales contemporáneas y cuya expulsión ha brindado las condiciones de posibilidad para la posterior creación de una ciudadanía normativa. Así, el pacto entre la élite sexual y el Estado-nación democrático neoliberal se funda sobre la expropiación y degradación de los cuerpos racializados, es decir, para que el Estado-nación moderno funcione hasta nuestros días, ha sido condición indispensable del derramamiento de sangre y la explotación rapaz y el control necropolítico de los cuerpos a ciudadanos. Finalmente, las promesas de las democracias no son cumplidas para la mayoría que integramos los devenires minoritarios, pues aquellas han roto sus promesas de inclusión e igualitarismo. Incluso el espectro de exclusión en nuestros días se ha intensificado y deja fuera a la élite sexual y a los varones pobres racializados del sur local, quienes, pese a no estar en igualdad de condiciones con respecto a los varones blancos de Occidente, conservaban el privilegio de acceder al trabajo remunerado por encima de las mujeres y poseen un dominio necropolítico sobre el cuerpo de estas que desafortunadamente aún conservan y aplican con la cultura del feminicidio. Sin embargo, la reestructuración del concepto de trabajo y la ultraflexibilización de los mercados instaurados por esta globalización postfordista han establecido un nuevo pacto con los capitales y desplazado la precarización de la pobreza hacia la fuerza de trabajo feminizada. Es decir, en los nuevos pactos del Estado con los capitales
Se nos remujeriza y se hace devenir mujeres a muchos sectores, entre ellos los varones racializados y precarios. Esta feminización de la precariedad en los nuevos circuitos globales es una forma de dar continuidad al proyecto de negación sistemática de la condición de humanidad que actualiza constantemente la negación de derechos y relabora y justifica la existencia de una ciudadanía incompleta como condición inherente del neoliberalismo feroz, es decir, representa una versión sofisticada del neocolonialismo. Ciudadanías y procesos de deshumanización. Ciudadanía y procesos de deshumanización. Las mujeres y los devenires mujeres no somos ciudadanas desde nuestro cuerpo afectado. Dicho de otra forma, la ciudadanía es excluyente del momento mismo en que reconoce a los sujetos que están dentro por oposición a quienes quedan fuera de las fronteras, fuera del ejercicio de derecho. Amaya Pérez Orozco. El Estado moderno como máquina de producción de ficciones políticas vivas, encarnadas en la figura de los ciudadanos y en el ciudadano cuerpo varón, como bastión de la Revolución Francesa y el expansionismo de sus ideales, a través del concepto del pueblo, popularizado por el movimiento burgués europeo del siglo XVIII y entendido como el sujeto colectivo de una nación, necesitan ser revisados, puesto que forman parte del léxico político de las democracias contemporáneas, pero no dialogan con las necesidades situadas de las geopolíticas en las que se instauran. Por ello, el contrato social rusoniano, en el cual se habla de un pacto social entre ciudadanos, varones y el Estado, ha sido impugnado desde su inicio. En 1791, Olympe de Gouges hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, redactado por los ilustrados en plena Revolución Francesa. Frente a esta exclusión de las mujeres nos encontramos con declaraciones críticas frente a la ciudadanía hegemónica y con el movimiento de las ciudadanas en Francia, que comenzó como una forma de agenciamiento feminista para lograr el derecho al voto femenino, lo cual se replicó por distintos países europeos. Por ejemplo, en Inglaterra, el movimiento de las sufragistas inspirado por Mary Wollstonecraft, quien publicó en 1792 su Vindicación de los Derechos de la Mujer. Estas críticas al sexismo fundacional de los discursos del nuevo régimen democrático significó la creación de leyes de inclusión y expansión de la ciudadanía que incluían a las mujeres occidentales. Sin embargo, en algunos casos el proceso tardó más de 150 años en cristalizar. Desde ese hecho histórico y eurocéntrico, las mujeres blancas europeas, australianas y estadounidenses, así como algunas de los países latinoamericanos como Argentina, Chile, México, Perú, adquirieron una ciudadanía de segunda clase. Sin embargo, no todas las mujeres acceden a este tipo de ciudadanía, pues las subjetividades subalternizadas aún se encuentran a la espera de acceder a la categoría de ciudadanas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU promulgó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, pese a lo propuesto en dicha declaración y sus continuas inclusiones a nivel discursivo de las minorías, en los últimos 67 años la ciudadanía no ha cambiado sustantivamente a nivel fáctico. Al contrario, los gobiernos se han encargado de cerrar aún más sus fronteras y es cada día más latente el hecho de que el concepto de ciudadanía es insuficiente. Aún hoy la ciudadanía se define como la relación entre el individuo y el ordenamiento político en correlación con la ciudad y la nacionalidad como elementos relativos al Estado-Nación y el reconocimiento de estos ciudadanos como pertenecientes al territorio-nación, es decir, como sujetos de derechos. En este sentido, de su misma definición, este concepto se ha quedado pequeño para hablar de las condiciones de agenciamiento y tránsito que articulan las multitudes contemporáneas. Saskia Sassen, en su libro Contrageografías de la Globalización, nos habla de los tipos de ciudadanía que se articulan en relación a los procesos de globalización. Ciudadanías que ella denomina globales por su relación con los flujos de capital y no como un cosmopolitismo que permite el flujo libre de las personas. Es decir, estas ciudadanías se articulan en relación a la precarización económica y encarnan modos de supervivencia y tránsito que se adaptan a las exigencias del mercado global y sus demandas de mano de obra barata. Desde nuestra perspectiva, esta rearticulación no se configura en torno a la resignificación del concepto de ciudadanía, sino por el contrario, estas ciudadanías al margen, desnacionalizadas a ciudadanas, articulan una multitud de cuerpos afectados que no encuentran lugar ni discursos en los viejos marcos de interpretación de la misma, pero tampoco en los nuevos modos de interpretación que, pese a ser bien intencionados, emplean una epistemología anglo-eurocéntrica, occidentalizada, pretendidamente objetiva y encarnada, evidentemente por cuerpos no racializados ni migrantes que buscan discursivizar las experiencias y flujos de desciudadanización para volverlos inteligibles y reintegrarlos al marco occidental. En contrapartida, estas multitudes de cuerpos afectados y racializados no articulan una ciudadanía transnacional y desterritorializada, sino una cuidadanía.
articulada en el desplazamiento continuo, que no toma la bandera de transnacionalidad como un lema, sino que la encarna efectivamente a través de la precarización continua de sus condiciones materiales y existenciales que los obligan a migrar, y con ello emprende un viaje lleno de peligros que en muchas ocasiones tiene consecuencias mortales. Es decir, las multitudes cuidadanas transnacionales pueden leerse como grupos de supervivientes que expanden los marcos de lo que hasta hoy entendemos como vulnerabilidad, entendiendo esta última no como una condición victimizante, sino como un espacio de potencia desde el cual se crea un complejo nosotros. En este sentido, las formas de vida contemporáneas atestiguan la disolución del concepto de pueblo y de la renovada pertinencia del concepto de multitud, entendiendo multitud como pluralidad que huye de la unidad política, que no firma pactos con el soberano, no porque no lo relegue derechos, sino porque es reacia a la obediencia, porque tiene inclinación a ciertas formas de democracia no representativa. Así, las formas de desciudadanización contemporánea pueden ser entendidas como el espacio de disidencia real en el que podamos ser parte del cuerpo de las multitudes y dar la espalda al concepto de pueblo, pues este por mucho tiempo ha sido usado ventajosamente por las democracias, ya que converge en una supuesta voluntad general y mantiene al Estado y a la ciudadanía normativa como aparatos pertinentes para su representación, como se ha mostrado a través del surgimiento de distintos movimientos sociales impulsados por devenires minoritarios, como el movimiento zapatista, o más recientemente el impulsado por la convergencia de multitudes críticas como el 15M, el Occupy Wall Street y el Yo Soy 132. Estas democracias no nos representan. Por eso es necesario salir de la heurística de la repetición, en la cual se reconstruye performativamente la perspectiva de la soberanía y de sus términos, que es la misma que nos ha usado e impulsado. La cuidadanía. La economía entra y carcome la sostenibilidad de la vida. El conflicto capital-vida es el concepto central de la economía feminista que plantea Amaya Pérez Orozco y pone en el centro de la reflexión del trabajo de cuidados en contraposición a la ciudadanía. También nos plantea salir de la lógica centropatriarcal de la acumulación de la riqueza y pone por sobre todas las cosas la buena gestión de la vida y construir colectivamente una vida vivible. Si en esta reflexión propuesta por la cuidadanía, si comenzamos a pensar y a priorizar los cuidados de la vida en general, se derrocarían las bases del sistema neoliberal que nos subyuga y otra vida sería posible. Esa transformación la encontramos en la vida cotidiana de las cuidadanas y los cuidadanos. Es desde ahí donde hay que delimitar la corrupción del sistema tan político, necropolítico de la economía neoliberal, porque lo único que nos hace es construir vidas infelices y romper solidaridades entre las multitudes. Por eso la cuidadanía es la base que inspira a la cuidadanía para hacer un llamado a colectivizar la vida a través de la práctica del cuidado y la visibilización de la relación de interdependencia, hacerla vivible. ¿Cómo nace el concepto de cuidadanía? Amaya Pérez Orozco narra en una nota al pie de su libro Su versión feminista de la economía, aporte para un debate sobre el conflicto capital-vida, que el concepto surgió de manera fortuita. Un error tipográfico en la placa de inauguración del Centro Vecinal El Pumarejo, Sevilla, el 8 de mayo de 2004, que fue aprovechado por las vecinas que andaban dando vueltas al tema de cuidados. Así, los planteamientos iniciales sobre la cuidadanía se realizaron interseccionando economía, feminismos, migración, cadenas globales de cuidados, precarización, interdependencia, reelaboración de los circuitos transnacionales y su reconfiguración del trabajo doméstico, asalariado y no asalariado, sexual, precario, el desbordamiento de nociones como familia, hogar y espacio doméstico, los cuerpos dependientes por edad o diversidad funcional, la migración indocumentada, el heterocapitalismo y la expansión de lo privado a lo público y viceversa. Algunas de estas reflexiones pueden consultarse en distintas publicaciones impresas y virtuales. Así, la cuidadanía como una nueva forma de reconocernos como sujetos, poniendo los cuidados en el centro en contraposición a la ciudadanía, en tanto en cuanto esta ha sido la manera de reconocer a los sujetos en sociedades que ponen a los mercados capitalistas en el epicentro. La cuidadanía crítica, que es la ciudadanía crítica, que es la única faceta en la que las personas se nos legitiman como interlocutores y se nos reconoce cierta capacidad de decisión sobre nuestras vidas, es como esclavos del salario. Y eso es lo que las democracias neoliberales pretenden, que perpetuemos nuestra relación trabajo-vida como una concepción de dependencia indisoluble que nos conduce a un círculo sin salida, puesto que diluye los valores de lo que significa una vida valiosa, vinculada al vigor y la potencia que todos tenemos y no a nuestra capacidad de producción y consumo. Es decir, la sostenibilidad de la vida está en crisis. Cada día se degradan más las condiciones de existencia. El control heteropatriarcal que recae sobre nuestras vidas es insoportable. Ante este escenario, la economía feminista de los cuidados, es decir, la cuidadanía, nos plantea resolver la vida precaria con sistemas de interdependencias
con responsabilidad colectiva y con la inclusión de toda la diversidad y disidencia, recrear nuestras vidas y otras subjetividades sexuadas cómplices de lo cotidiano y popularizar la vulnerabilidad, civilizarnos en un trabajo a tiempo completo como lo han hecho nuestras madres y abuelas, pero ellas lo han hecho en silencio. Nosotras necesitamos explotar y gritar de una vez que la vida es lo primero. La contraciudadanía, cuidadanía como proceso de deshabilitación de la ciudadanía. Esta humanidad espectral, privada de peso ontológico, que no pasa las pruebas de inteligibilidad social requeridas para ser mínimamente reconocida, incluye a todos aquellos cuya edad, género, raza, nacionalidad y estatus liberal no solo los descalifica para la ciudadanía, sino que los califica activamente para convertirse en sin Estado. Judith Butler. Ser ciudadano significa una limitación del poder constituyente de la multitud queer del sur local. Por eso nosotros no somos ciudadanos y no queremos serlo. Renunciamos a la ciudadanía normativa porque ésta nos ha expulsado de sus promesas desde su inicio. Por eso queremos hacer un llamado a autoproclamarnos como cuidadanes, para hacer visible nuestros propios mundos y sacar a la luz lo invisibilizado, nuestra potencia y capacidad de sobrevivir en las condiciones menos pensables y desfavorables, lo cual no significa reivindicar la precariedad ni la vulneración, sino abandonar la posición victimista y normativa que la versión oficial hace de nosotros, enunciar así nuestra capacidad de crear nuevos imaginarios y mundos vivibles de espaldas a la ciudadanía. Porque el ciudadano en definitiva es la pieza fundamental de lo democrático. Lo democrático es en la actualidad la forma de control y dominio más importante. Por eso tendríamos que deshabilitar la ciudadanía normativa actual porque tiene un déficit. Detentarla significa muy poco en el sistema neoliberal y sobrepasa todos los derechos de las minorías existentes. Seguir proclamando el acceso a dicho modelo de ciudadanía en no entender que los procesos de desciudadanización actuales se articulan como el doble especular oculto que mantiene el régimen de poder de las democracias neoliberales y sus pactos con los capitales cuya apuesta es la acumulación de riqueza y la amenaza constante de la vida de la mayoría de nosotros. En esta última década se han planteado diferentes caminos disidentes frente a esta ciudadanía hegemónica, por ejemplo, movimientos como el zapatista, el transfeminista o los movimientos de los pueblos y las nacionalidades que se han dado aquí en el sur, por ejemplo, Ecuador y Bolivia, quienes han entendido que el poder nos controla y nos ataca a través de la figura de la ciudadanía. El sujeto cuidadano es un devenir minoritario en crisis continua, cuyo fenotipo racializado lo convierte en un emigrante de este sistema capitalista y su imago de democracia. Así, la cuidadanía se propone como una articulación que recoge las experiencias y los discursos críticos que se distancian de la ciudadanía, una contraofensiva al Estado-Nación, Mercado-Nación, que se ha convertido en un laboratorio necrobio y psicopolítico que produce cuerpos para explotar en los circuitos locales. Esta destrucción constante es un proceso conjunto de explotación de nuestros cuerpos y territorios que se proponen como desterritorializados a fin de hacernos sentir desconectados de otros cuerpos territorios que padecen las mismas condiciones. De desciudadanización, haciéndonos creer que estamos solos, que somos excepciones dentro del mapa de lo normativo, pero no es así. Somos multitudes y podemos colectivizarnos porque de no hacerlo no habrá transformación posible. Porque somos singularidades plurales y necesitamos de un proceso multidimensional para poder transformar. Dicha transformación no puede jerarquizar las luchas ni proponer unas sobre otras, sino que se deben entender de manera interseccional y relacional. Asumirse como cuidadanes es nombrarnos como excluidos de la ciudadanía y hacer alianzas comunes, no sentirnos diferentes de aquellos que las lógicas sectarias, clasistas, racistas, machistas, moralistas y capacitistas construyen como abyectos. Les trabajadores sexuales, les trabajadores domésticas, les amas de casa, les indígenas, les niñas, les ancianos, les desempleados, les afrodescendientes, les diversos funcionales, les trans, les inmigrantes, les enfermos, les adictos, les sin papeles, entre otros. Finalmente, la cuidadanía es su invitación a tomar una posición política desde una colectividad, no desde una identidad, y ya no reproduzca de manera sumisa el proyecto neoliberal y heteropatriarcal disfrazado de proyecto democrático y ciudadano, sino que en cambio construye un común que sostenga nuestras vidas como cuidadanos. Deshabilitamos la ciudadanía, devenimos cuidadanía. Cuidadanía son las bombas lacrimógenas en la marcha pro aborto. Cuidadanía son las bombas lacrimógenas en la marcha pro aborto. Cuidadanía son las bombas lacrimógenas en la marcha pro aborto. Cuidadanía es Perú, país minero. Cuidadanía es Perú, país minero.
Ciudadanía son las bombas lacrimógenas en la marcha pro aborto. Ciudadanía son las bombas lacrimógenas en la marcha pro aborto. Ciudadanía son las bombas lacrimógenas en la marcha pro aborto. Bueno, lo que es evidente y es claro, que hemos estado conversando un poco estos pocos días que nos hemos encontrado, es que la performance tiene ese dispositivo para hacer visible lo invisible, ¿no? Justamente para ir en esas fisuras que no queremos ver. En el caso de Cerro de Pasco es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, porque es tan visible, pero sin embargo no es una cosa que no hablamos, que no vemos, ¿no? Que es invisible alucinantemente, ¿no? Porque todos conocemos la historia de Cerro de Pasco y no nos indignamos mucho. Yo no sé si ustedes quieren agregar algo o abrimos un poco el espacio para conversar, ¿no? Un escenario donde la persona humana sufre un proceso de degradación continuo, por ejemplo, en políticas de embrutecimiento, idiotizantes, donde no hay posibilidad de aprender a pensar. Hay muchas personas que no piensan. ¿Cómo lograr esa ciudadanía en base a la identidad? Realmente planteamos lo contrario. No es una ciudadanía, por un lado, no tiene que ver con un proceso de ciudadanía, sino al revés, o sea, aceptar que estamos desciudadanizados y a partir de ahí crear una colectividad que no trabaje sobre una identidad. Justo es al revés. Porque los procesos identitarios segmentan las luchas y las luchas tienen que ir en conjunto porque nos atraviesan de manera interseccional a cada uno, y tampoco la propuesta no es que la gente que se encuentra atravesada por distintas formas de precarización, inclusive gente que tiene privilegios raciales o privilegios de clase, también puede estar minorizada en otros sentidos, ¿no? Por diversidad sexual, diversidad funcional o cualquier otra característica, otra transversal. Entonces la propuesta es justo al revés, es deshabilitar ese concepto de ciudadanía como un espacio individual, de identidad individual, que no permite colectivizar los derechos o las necesidades y pensar en un espacio más de interdependencia. Pienso un poco como, no tanto porque pensar que es un proceso ciudadano, sino un proceso de cuidados, lo que está haciendo nuestra compañera aquí, Elizabeth, con el hecho de que está denunciando que es una persona, pero no es ella simplemente, ¿no? Está colectivizando toda una cuestión y es el cuerpo de ella quien está hablando, digamos, pero es en compañía de los demás y no habla por ellos, sino como parte de ellos, ¿no? Eso me parece muy importante. Entonces justo, a lo mejor se entendió lo contrario, pero qué bueno que preguntó porque es lo contrario, ¿no? Y además la ciudadanía no como un espacio donde todo el mundo tenga que sentirse identificado, no es la necesidad, no es que el concepto sea una etiqueta para cada uno de nosotros, sino es como un espacio de enunciación disidente a ese concepto de ciudadanía y a las formas en que se habla de la subversión de la ciudadanía desde Occidente, ¿no? Ciudadanías desnacionalizadas, transnacionales, pero que en realidad no tiene nada que ver realmente con los contextos en los que vivimos en los sures locales, ¿no? Que tienen que ver con otros procesos y que además tampoco queremos esas etiquetas porque ya nos han puesto demasiadas. Cada persona tiene un punto de vista, ¿no? Entonces, como que nos cuesta llegar a un consenso para llegar a tener un solo norte. ¿Qué recomiendas? Lo que estamos planteando es que la gente está haciendo sus luchas desde diferentes lugares y reconocer que esas luchas son tan válidas como cualquier otra, que no necesitamos articularnos en partidos, sino quizá en colectivos, y que esas luchas son de manera micropolítica. Yo no puedo, como alguien que vive en México o mexicano con unos problemas muy específicos que reside en la frontera de Estados Unidos-México, no podría decirle a alguien
de aquí cómo tendría que organizarse, ¿no? Yo creo que las luchas sí se organizan al interior, pues aquí nos está comentando, Isabel nos muestra cómo hay una forma de organización interna para denunciar ciertos procesos que son problemáticos aquí en el Perú. La extracción minera también es un problema en México, pero no del mismo tipo, sino el nuestro es más con otro tipo de cuestiones como la violencia, el narcotráfico y otras cuestiones, otros saqueos también de la naturaleza como los bosques y otras cuestiones, pero el hecho es no tenemos que tener un consenso porque esa es la idea de la democracia, que todos tenemos que pensar igual y no pensamos para nada igual y no necesitamos lo mismo, pero el hecho no es que esto tenga que enfrentarnos unos contra otros, simplemente articular una política posible que sostenga la vida en los espacios en los que nos desarrollamos y que la haga más vivible, ¿no? A lo mejor usted en su familia o en su círculo más cercano podría modificar ciertas cuestiones para que la vida suya y la de la gente que está cerca de usted sea más vivible, pero no en detrimento de que tenga que ser en contra de la vida de los demás, ¿no? Entonces, esa es la idea. Un poco las preguntas que, más que preguntas, sino unas reflexiones que me gustaría escuchar sus voces también en relación a algo que en el texto de ustedes hacia el inicio mencionaban algo así como pinchar la realidad, creo que fue una frase bueno, algo por el estilo, ¿no? Y algo también que tú mencionaste al final me hace pensar la realidad de quién y para quiénes se hacen este tipo de actividades, ¿no? Y es algo que no solamente a partir de lo que he visto ahora, sino creo que no solo yo, sino muchos nos preguntamos para quiénes se hacen estas cosas, si no es para los mismos que nos hacemos ya preguntas, entonces ¿para qué lo hacemos? Para divertirnos, porque nos gusta hacerlo, o tal vez si es que estamos bajo estas preguntas que me parecen súper importantes, o sea, tu reflexión sobre el tema de Cerro de Pasco, creo que las comparten muchos y me parece muy valiente de tu parte el hacerlo, pero mi siguiente pregunta es ¿para quién se hace esto, no? O sea, y no es necesariamente una crítica hacia ustedes, sino el preguntarnos qué mecanismos logramos encontrar para que estas reflexiones, que es finalmente lo que se plantea, lleguen a otras personas y a movilizar a que otras personas reflexionen, ¿no? Porque creo que los que estamos acá sentados, por ahora estamos acá sentados, ¿no? Porque nos interesa esa reflexión. Nuestros amigos que siempre van a las performances que cada quien hace, también reflexionan, entonces creo que ese no es el objetivo. Y un poco también me hace pensar lo que ustedes han pintado, ¿no? O sea, el esfuerzo de pintarlo, pero lo pintan de amarillo, que finalmente desde acá no leo absolutamente nada, y no es porque sea corto de vista, sino es que lo pintas de un color del que finalmente no lo lees, ¿no? Entonces, ¿para quién lo pintas? ¿Por qué lo pintas? ¿O quiere decir algo que le hayas pintado de amarillo, ¿no? Es la eterna discusión, ¿no? ¿Para quién hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que hay varios niveles, ¿no? O sea, tú como artista eres legítimo para generar un discurso y de repente, porque mucho se le acusa a la performance de no ser masivo, por ejemplo. Yo, porque también trabajo en gestión, no tendría por qué ser masivo. O sea, no por qué adjudicarles cosas a los que no tienen. En todo caso, en un espacio como este, que es académico, ¿no? Tiene la enorme ventaja de ser libre, la gente se puede inscribir, a pesar de eso, mira los espacios vacíos, ¿no? Entonces, funciona por varios niveles, ¿no? Pero igual quiero dejar a ustedes, yo diría breve para pasar a las otras preguntas. Agradezco muchísimo tu reflexión. Mira, te voy a hablar desde mi trabajo. El proyecto viene desde el año 2009 y lo que intenta precisamente no es evangelizar a los creyentes. Yo agradezco mucho la apertura que ha tenido el proyecto a este tipo de espacios que me permite llegar a otro tipo de público que en realidad no es mi público objetivo. El pretexto del nacimiento de este alter ego es la visibilización del Cerro de Pasco, y la última reina ha tenido la suerte de poder ligar su trabajo a los movimientos sociales, de estar presente, por ejemplo, con los ronderos en Cajamarca, de hacer intervenciones en la calle, de hablar con la gente, pero mi objetivo, y yo lo digo al final, activar o performear,
Yo no me defino ni como activista ni como performer. Lo que quiero es que se conozca la situación de Cerro de Pasco, y este es un espacio para contarle a otra gente de esta forma sobre lo que está sucediendo. El año pasado activamos con el proyecto hay un proyecto de visibilización de mujeres. Bueno, hicimos un evento que se llamó Mujeres Bravas de la Minería. Activé, ahora recuerdo el nombre, con otro proyecto, con el Programa de Desarrollo y Cooperación Global y con Cooperación, quienes nos apoyaron para poder movilizarnos, y lo que hicimos fue intervenir en 5 universidades de Lima, pero con mesas de discusión con los estudiantes, pero quienes se presentaban como las mujeres bravas de la minería. Una de ellas como gestora fue la Última Reina, pero invitamos a una compañera rondera de Cajamarca y a una compañera de Tambo Grande. Entonces lo que queríamos era acercar al público estudiantil la diferente, la heterogénea realidad minera del país. Es un trabajo difícil, no es algo fácil. A la gente cuando te ve haciendo esto, lo que cree es que o quieres ser congresista o quieres ser alcalde o que alguien te está pagando. A mí me cuesta de mi bolsillo y me cuesta emocionalmente mucho todos estos años pararme a hablar de este tema y articular con la gente para llegar a otros espacios es bastante complicado. Pero esos intentos los estamos haciendo. El año pasado, como te digo, nos fuimos de universidad en universidad. Lo más duro y lo más difícil fue intervenir en la Universidad de Ciencias Aplicadas, donde se me hizo todo un cuestionario para ver qué es lo que yo quería decirle a los estudiantes, ¿no? Y entonces es fácil decir, son antimineros, los ronderos, esto, ¿no? Se están, repetir el discurso de los medios de comunicación que nos estamos oponiendo. Entonces, el proyecto era contarles desde nuestras experiencias personales cómo en nuestros sectores se estaba viviendo el tema de la minería. Sí, es cierto, yo creo que es un gran reto, pero yo no le voy a pedir a todos mis compañeros artistas que hagan lo que yo hago, ¿no? A mí me interesa evangelizar a los no creyentes, me cuesta, es difícil, por eso me duele tanto. Para mí no es fácil pararme a hablar de algo que a mí me gustaría estar contando historias bonitas, pero es lo que me ha tocado hacer. Pregunta, claro, sí, nosotros estamos tratando de hablar siempre de la micropolítica, de la geopolítica, muy importante, y estamos, por eso anexamos el concepto cuidadanía con cuidados, con cuidadanos, porque nosotros queremos llegar a la vida cotidiana, que cada persona desde su cotidianidad empiece la transformación, y si no, no va a cambiar. Ese es como la idea del discurso. Pero también los espacios son importantes. Estamos aquí, como dicen, convención de los creyentes. Yo creo que no todos pensamos lo mismo, y creo que poner un espacio de articulación común no es pensar en un concepto que articule estos 3 diálogos de la disidencia a la idea normativa de ciudadanía y la incorporación de esta cuestión cotidiana que está tan invisibilizada por los mercados globales, donde los trabajos de cuidados se realizan sobre todo por las mujeres, por las abuelas, por las madres, o incluso por las poblaciones, abuelos, padres, pero gente que ya no es productiva, digamos, en los mercados activos. Entonces, toda esta parte de los cuidados que sostienen la vida, y que sostienen la vida porque esa vida es la que produce, porque la producción no existiría sin esa vida. Entonces, un poco pensar, visibilizar que podemos seguir viviendo sin el capital, o sea, porque en realidad lo que producimos daría para hacer otro tipo de cuestiones, o sea, las condiciones más difíciles pueden ser aquí o en otro lado, y yo hablo también, como te digo, y como dice Katia, desde lo transfronterizo y de la política, que me parece muy importante, es gente que vive en condiciones, o aquí y en China y en México, en condiciones muy difíciles, y siguen viviendo, pero no es una reivindicación de esa precarización de la vida, sino de la potencia que tiene la organización de redes, de afectos, de cuidado, de conocimientos a nivel cotidiano y a nivel práctico que la gente articula. O sea, no se tiene que llamar cuidadanía, pero está más cerca de lo cuidadano que de lo ciudadano, porque los ciudadanos no se hacen cargo de eso. La ciudadanía y la democracia se basan sobre todo en ese pacto con el capital y con la sostenibilidad de la vida que está abajo y que está aplastada. Entonces,
en realidad es como un poco patear el tablero y decirle, pues es que no somos ciudadanos, ni siquiera éramos humanos, ahora no somos ciudadanos y no nos interesa. ¿Por qué? Porque eso no es el pacto, no estás dialogando conmigo, y con quien estás dialogando es con el monarca en turno, ¿no? Que ahora se llama presidente o empresario o como se llame. Pero la cuestión es, estamos hablando aquí también con la gente que viene a esta universidad, contigo, con ustedes, porque también sabemos que mucha de la gente que está haciendo trabajo de cuidado, que está sosteniendo la vida, que está haciendo la ropa que llevamos puesta, que está haciendo la comida que vamos a comer, que está plantando los vegetales o lo que comemos todos los días, no está aquí porque está haciendo esas cosas, pero nosotros pensamos que todo se resuelve solito. Entonces creo que también eso es, o sea, tomar conciencia, gente que tiene la capacidad de articular porque tiene el tiempo y porque tenemos un tipo de ciudadanía igual de segunda clase o una ciudadanía extraña, pero podríamos articularnos. También lo hacemos desde el activismo transfeminista, que es donde nos posicionamos nosotras. ¿Por qué? Porque claro, el trabajo colectivo tiene que funcionar a nivel micropolítico. Ahora venimos hablando con ustedes, pero también en nuestros espacios hacemos nuestro trabajo. Y lo del amarillo es pura casualidad, como lo de la cuidadanía, o sea, es como un fallo tipográfico. Pues esto es como teníamos que conseguir un spray, no conocemos la ciudad y nos regalaron eso. Entonces, no es tan complicado. Quisiéramos que hubiera sido otro color, pero no se ve. Y a lo mejor metafóricamente está también bien, ¿no? Porque me refiero a que es algo que está apareciendo, no significa que sea algo que esté instaurado y se puede desdibujar o se puede dibujar desde otros lugares, ¿no? Soy de la Asociación de Feministas, soy Tori, y yo tengo dos preguntas para ustedes que me parece muy importante la presentación que han hecho, porque tratan de generar un nuevo lugar como un nuevo lugar para poder desestabilizar la noción y las prácticas de ciudadanía como las estamos, digamos, desarrollando. Pero mi pregunta siempre va a ser ¿por qué tenemos que renunciar al campo de batalla misma, que es la propia ciudadanía? ¿Y por qué no más bien, o sea, desplazarla sin tener que generar otro lugar? Y por otro lado es, si no sospechan que en las prácticas de cuidado es como se materializa las relaciones de tutela, porque eso es algo de lo que desde el feminismo pragmático, más cotidiano, es, claro, el amor de la madre es el amor del cuidado, el amor del padre también, pero es donde se instala la tutela y es donde uno goza con ello y es donde pierde la capacidad de libertad. Entonces no sé cómo lo han pensado desde sus colectivos o cómo lo van reflexionando, ¿no? Muchas gracias. En este sentido es súper importante lo que comentas. No queremos generar un nuevo lugar, simplemente estamos como desde la inquietud como de la anomia, porque eso es lo que pasa muchas veces, no tener palabras para nombrar algo que vemos cotidianamente y que está ahí, pero no es que estemos inventando algo o que estemos disintiendo solamente nosotras, o que estamos intentando articular una palabra, como cualquier palabra, como cualquier palabra que estamos utilizando en este momento para decir algo, sino no es algo nuevo, sino la articulación de discursos a través de una palabra de lo que sí vemos. Nosotras no lo estamos inventando, está ahí y ha estado ahí desde el principio que se empieza a instaurar esta cosa. La idea de ciudadanía, nosotras invitamos a que se deshabilite en el sentido de que se haga como una participación coherente del hecho de que ya no estamos ahí, pero nosotros no estamos ahí, otra gente no está ahí, pero la gente que quiera atender hacia la transformación de ese concepto de ciudadanía que se basa en la democracia neoliberal en el momento contemporáneo, pues adelante, ¿no? Pero la cuestión es visibilizar esa otra parte que está sobreviviendo de manera sin Estado o en contra del Estado o de otras maneras, las que están ahí, y eso es lo que queremos hablar. Por supuesto que los feminismos se han preocupado mucho de lo que dicen, lo que se llama amor es trabajo no pagado, dice la Silvia Federici, ¿no? Y obviamente es ahí donde descansa esa teoría marxista nivel 1, que es muy importante, porque claro, a las mujeres se nos ha precarizado, se nos ha expropiado nuestro valor de trabajo a través de las relaciones afectivas y a través de todo este trabajo de la cuidadanía, pero no como una obligación. Lo estamos planteando, y lo plantea la economía feminista, no como una obligación de las mujeres, sino una economía de cuidados o una relación de cuidados donde los cuerpos no tienen que ser genéricamente entendidos como cuerpos femeninos, sino esa invitación a entender que tú eres interdependiente de todo lo otro, ¿no? Un poco también, y no quisimos hablar hacia ahí, pero es hacia los animales, hacia las cosas, hacia las plantas y hacia otras cuestiones, como que estamos conectados.
Creo que los sistemas cosmogónicos de los países nuestros son mucho más complejos y están mucho mejor articulados que lo que dice la economía feminista, y lo consideran mucho más, una cosa más relacional. No quisimos hablar tampoco desde ahí porque teníamos 20 minutos y nos pasamos, pero sí que es un espacio donde el cuidado se politiza y se construye como sujeto político, no es trabajo gratis. Puede ser trabajo de trueque. No estamos invisibilizando el trabajo de los cuidados ni estamos obligando a que seamos las mujeres quienes sostengan la vida, sino que hay que ampliar y tener la noción de que el trabajo es, así como se dice, esta contraposición capital-vida. O sea, existe el capital y existe la vida, y esas cuestiones no deberían estar despegadas, ¿no? O sea, en este sentido no estamos dando un vuelco antifeminista para que las mujeres vuelvan al trabajo doméstico que no se ha pagado. Seguimos ahí, o sea, las mujeres siguen en el trabajo doméstico de la casa y tienen un trabajo de 8 horas afuera y cuidan y no sé qué más, o sea, hacen un montón de cosas. Eso es la Superwoman y las 3 jornadas juntas, mujeres que prácticamente no duermen, o como las comunidades zapatistas, que uno de en su pliego petitorio las mujeres tenían una cosa tan sencilla y tan difícil de conseguir para ellas, que era tener derecho a descansar. Y eso también es parte de la ciudadanía, o sea, tener derecho a esas cosas que no son rentables, ¿no? Tener derecho a esas cosas que conectan y que en realidad están conservando la vida de esas mujeres, porque esas mujeres, muchas fallecen muy jóvenes porque tienen un ritmo de trabajo terrible, además por los hijos que tienen y muchas cosas. Entonces es más complicado, pero era una presentación mucho más pequeña. Estamos escribiendo un texto mucho más largo, un libro sobre esto, y también son muy bienvenidas pues estas interpelaciones, porque tenemos que también tomar en cuenta otras perspectivas. Aquí, por ejemplo, la de ustedes aquí con ustedes que son peruanos, y nosotros que somos de otros lugares, pues ver cómo se puede articular un diálogo posible. Bueno, yo creo que, muchas gracias por las preguntas. Ha sido muy corto el tiempo, pero bueno, antes yo sí quisiera agregar brevemente nomás que a mí me parece sugerente, interesante e importante en sumar, no en restar, ¿no? Entonces, aquí el compañero hablaba de guetos. La comunidad artística también es una comunidad, ¿no? Entonces también somos parte de la comunidad, porque normalmente además se adjudica al arte contemporáneo de que para trabajar en comunidad hay que ir a cierta comunidad, ¿no? Pero entonces yo creo que ahí, sobre todo en Lima, que hay mucho trabajo comunitario, y lo sabemos, ¿no? Y más bien, que es un tema súper largo, yo sí creo en que hay que sumar, ¿no? Sumar espacios, inclusive cosas más específicas, más académicas, pero también más prácticas. En la mesa anterior estuvo Micaela Tabra, que trabaja en Caraballo con otros lenguajes, ¿no? Hubiera sido interesante que cuente ella también para sus pares, ¿no? Artistas, porque hay mucho trabajo comunitario en Caraballo, qué piensan del trabajo de ella, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es sumar, ¿no? Y que viva la diversidad y que no se cierre, obviamente, ¿no? Bueno, y gracias. Gracias.